Ya, lo último que hablamos ayer fue de la forma polar de un complejo. ¿Sí? Siempre que nosotros teníamos un complejo en esta forma, podíamos ubicarlo en el plano, viendo sus coordenadas rectangulares. Este complejo, ¿a qué punto correspondía? ¿Cuál es su parte real? Partamos por eso. Menos 2 raíz de 3, coma. ¿Cuál es su parte imaginaria? Menos 2, ¿sí? Siempre que hablen de parte imaginaria de un complejo, tiene que ser lo que acompaña a la i, ¿ya? No va con la i, es lo que acompaña. Tanto la parte real como la parte imaginaria siempre son números reales, ¿ya? Lo único que aquí cambia es que aparece este i, pero el resto son cosas reales, ¿vale? Ya, ahora, ¿cómo se encontraba la forma polar de un complejo? De partida, ¿cuál era el cambio a coordenadas complejas? O sea, coordenadas polares. El x era r coseno teta y el y era r seno teta. ¿Sí? Primera pregunta, ¿cómo sacábamos el r? Era el módulo del complejo. Era la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? De hecho, pueden hacer la cuenta. ¿Qué pasa si esto lo elevan al cuadrado? ¿Cuánto queda? Queda el r al cuadrado y queda el coseno al cuadrado. ¿Qué pasa si el de abajo lo elevan al cuadrado? Queda r cuadrado y el seno al cuadrado. ¿Qué pasa si esos dos los suman? Queda r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno al cuadrado. Se puede factorizar por el r al cuadrado. ¿Y qué es lo que queda dentro? Coseno al cuadrado de teta más... ¿Y cuánto es eso? 1. O sea, queda solamente r cuadrado. Y si sacan raíz, ahí está. Esa es otra forma de verlo. ¿Ya? Pero esto ya lo sabíamos. ¿Sí? El módulo de un complejo era, por Pitágoras, eso. Y la pregunta, ¿cómo podríamos despejar teta de aquí? ¿Qué pasa si, por ahí alguien lo dijo, qué pasa si estas dos se dividen de abajo para arriba? En el lado izquierdo, ¿qué es lo que queda? Y partido por x. Esto lo hicimos el otro día, pero lo hicimos más geométrico. Ahora lo estamos haciendo un poco más analítico. Y partido por x. ¿Y qué pasa si divide en el otro lado? El r se simplifica. ¿Cierto? Están dividiendo así. ¿Y cuánto era seno partido en coseno? ¿Sí? La tangente del ángulo. ¿Ya? Entonces, esa es la forma que vamos a tener para sacar el ángulo. ¿Qué es lo que estamos dividiendo? ¿Qué era el y? ¿Qué era el x? La parte real y la parte imaginaria. ¿Cierto? El x era la parte real. Y el y era la parte imaginaria. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, en este complejo, porque nos falta un pequeño detalle, pero quiero que lo observemos cuando lo hagamos. En ese complejo, z, ¿qué cosas necesitamos para poder escribirlo en sus coordenadas polares? Su módulo y su ángulo. ¿Sí? Siempre son esas dos cosas. El módulo, ¿cuál sería? ¿Cierto? La raíz de parte real al cuadrado. ¿Cuál era la parte real? Esa, ¿cierto? ¿Y si la elevamos a 2? Menos 4, más 4, por 3. 4 por 3 son 12. Ya. ¿Y el otro? Parte imaginaria al cuadrado. 4. ¿Y raíz de todo eso? 12 más 4, 16. Raíz de 16, 4. Ese es el módulo del complejo. Tenemos la primera parte lista. ¿Qué nos faltaría? El ángulo. ¿Qué es lo que cumple el ángulo? La tangente del ángulo va a ser igual a
¿Cuál es la parte imaginaria? Porque lo que tenemos que hacer es dividir el y, que era la parte imaginaria, con el x, que era la parte real. La parte imaginaria es menos 2. ¿Y la parte real? Menos 2 raíz de 3. Ahí podemos simplificar, ¿cierto? Ya, y la pregunta es la siguiente. Si tangente de teta es 1 sobre raíz de 3, ¿cuánto vale teta? ¿O cómo se calcula? ¿Más que cuánto? Podríamos usar el arco, ¿sí? El arco tangente. Podría ser. ¿Cuánto es eso? ¿Qué ángulo tiene tangente 1 partido raíz de 3? Sí, 30. Entonces, esto es... Ya, lo voy a escribir sí con otro color porque quiero que veamos algo. Antes de decir, es 30. ¿Se ve o no? Sí, sí. Ya, dio 30 grados. O pisextos, radianes, como lo quieran ver. Pero ese ángulo, ¿estará bien? ¿Será el correcto? Miren el complejo. ¿Dónde queda este punto? Negativo. Negativo. ¿Qué cuadrante es ese? Tercero. ¿Puede ser pisextos? No. Hagamos el dibujito. Hay que sumarle pi, justamente. Ya, el complejo que estamos considerando es el... Se me perdió. Este. Ya, ubiquémoslo. ¿Dónde quedaba? Menos 2 a la izquierda. Menos 2 raíz de 3, perdón. Eso da como casi 4. Ahí está. ¿Y cuál es la parte imaginaria? Menos 2. O sea, ¿dónde estaría el complejo? Estaría ahí. Ese es el complejo. Ya, ¿y cuál fue el ángulo que nosotros obtuvimos entonces? Si no es ese. Justamente el que obtuvimos fue ese. Ese fue el que obtuvimos. Entonces, ¿qué habría que hacerle al ángulo para obtener el argumento? El ángulo correcto. Delante lo dijeron. Sumarle pi. ¿Y ahí eso cuánto da? Da 7 pisextos. Ya, entonces, conclusión. Si el complejo está en el primer cuadrante, basta con el arco tangente, ¿cierto? ¿Qué tal arco tangente? Porque como la tangente de teta es 1 partido raíz de 3, tengo que cancelar la tangente. Y la inversa de la tangente es el arco tangente. Para encontrar El ángulo, ¿sí? Para despejarlo. ¿Sí? Entonces, si el complejo está en el primer cuadrante, basta con sacarle el arco tangente al número que resulta aquí. ¿Qué pasa si el complejo está en el segundo cuadrante? Porque el arco tangente, ¿dónde entregaba ángulos? Entregaba ángulos en el cuarto y en el primero. Ahí entregaba ángulos. Entonces, si su complejo está en el segundo cuadrante, ¿qué tendrían que hacer? Al resultado sumarle pi. ¿Sí? Y si está en el tercer cuadrante, al resultado sumarle pi. ¿Ya? Eso es. Si está en el primero o en el cuarto, va a estar bien. Pero si está en el segundo o en el tercero, hay que sumarle pi. ¿Ya? Voy a escribirlo. Si z
está en el primero o Z está en el cuarto, el ángulo es directamente el arco tangente de y partido por X. Mientras que si está en el segundo o en el tercero, al arco tangente hay que sumarle pi. Ya, ¿se entendió por qué o no? Porque el arco tangente entrega angulitos ahí nomás. Entonces, si el complejo está en los otros dos, hay que sumarle pi. Ya, por ejemplo, en el ejemplo que puse, el arco tangente da pi sextos. ¿Pero dónde estaba el complejo? En el tercer cuadrante. Entonces, ¿cómo obtengo el otro ángulo? Hay que sumarle la media vuelta. Hay que sumarle pi. ¿Hacemos otro? Sí. ¿Dónde? Esto es si Z pertenece al primer cuadrante o al cuarto. Oh, sí, me quedó pequeñita. Cambiémosla. Ahí sí. Ya, ese. Otro complejo, menos 7 más 7i. ¿Cómo lo podríamos escribir en su forma polar? ¿Qué cosas se necesitan? El módulo y su ángulo. Esas dos cosas. Ah, todo esto el anterior no lo terminé. Escribí solo el módulo y el ángulo. No lo escribí como R, cis, teta. En esto lo vamos a hacer. Ya, de partida, este complejo, ¿dónde está? ¿En qué cuadrante? ¿Cuál es la parte real? Menos 7, o sea, para atrás, ¿cierto? Ya, ahí está el menos 7. ¿Y cuál es la parte imaginaria? 7 positivo, o sea, para arriba. Ahí está el complejo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando saquemos el ángulo? Va a entregar eso. ¿Qué vamos a tener que hacer? Sumar pi. Ya, primero, el módulo. ¿Cuál es el módulo del complejo? Raíz cuadrada de... Eso. 49 más 49. ¿Eso cuánto da? 2 veces 49. Y eso sería 7 por raíz de 2. Ya, eso, si no se acordaban, igual les puede servir de repente. Cuando ustedes tienen un triángulo, silencio chiquillos, cuando tienen un triángulo que tiene los dos catetos de la misma media, ¿cuánto medía la hipotenusa? Medía lo mismo que el cateto, pero multiplicado por raíz de 2. ¿Sí? Así se ahorran una cuenta a veces. Ya, ahí está el módulo. ¿Y el ángulo? ¿Qué cumple el ángulo?
¿Cuánto es la tangente del ángulo? La parte imaginaria, que es 7, ¿cierto? Dividido en la parte real, que es menos 7. O sea, ¿cuánto vale la tangente del ángulo? Menos 1. Si usas la función arco, ¿qué ángulo entrega? El arco tangente de menos 1. Da menos 45. O menos pi cuarto. Eso es lo que entrega el arco tangente. Pero ese ángulo, ¿qué le pasa? ¿Es correcto o no? Hay que sumarle pi, ¿cierto? Porque ese ángulo, ¿cuál sería? Sería lo mismo, pero para el otro lado. O sea, extendamos esto para acá. Eso es lo que vale menos pi cuarto. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene el ángulo correcto? Sumando pi. ¿Y ahí cuánto da? 3 pi cuartos. Ya, ¿y cuál sería entonces la forma polar del complejo? Sería su módulo, que era 7 raíz de 2, coseno y seno de su ángulo, que vale 3 pi cuartos. ¿Qué pasó? Ya siempre era de esa forma. Módulo, ángulo. ¿Ya? Esa era la forma polar de un complejo. ¿Qué significaba cis? Era coseno, ¿cierto? Del ángulo más i veces seno del ángulo. ¿Ya? Es una forma simplificada de escribir todo eso solamente. ¿Qué hace? A todo esto, si ustedes calculan esto, lo multiplican por 7 raíz de 2, ¿qué debería darles? ¿Qué creen ustedes que debería dar? Debería recuperarse eso. Debería. Porque los dos son el mismo, solo que lo estamos escribiendo de otra forma. ¿Cuánto es coseno de 3 pi cuartos? Lo voy a hacer. ¿Dónde está el 3 pi cuartos? Estaba acá. ¿Cuánto vale su coseno? Es lo mismo que el coseno de 45, pero con signo cambiado. ¿Y cuánto da el coseno de 45? 1 sobre raíz de 2. Ese es el coseno de 3 pi cuartos. ¿Y cuál es el seno de 3 pi cuartos? Sería... Ahí está el ángulo, 3 pi cuartos. El seno es el mismo que el de pi cuarto, es el mismo. Sí, miren, la componente ahí es la misma. ¿Cuánto era el seno de pi cuartos? 1 partido en raíz de 2. ¿Y qué pasa si multiplican ahora? Los raíz de 2 se simplifican. Menos 7 más 7 por i. Que es el mismo complejo del que partimos. ¿Sí? Si son equivalentes. O sea, ustedes, ¿cómo pasan de un número complejo en forma binomial a un número complejo en forma polar? Buscando su módulo, buscando su ángulo. Si tuviesen un complejo en su forma polar, ¿cómo lo pasan a binomial? Calculando el coseno y el seno. ¿Ya? Y multiplicando. ¿Sí? No necesariamente, se le suma pi solamente cuando tu complejo original, ¿a dónde está? Acá. Está en el segundo o en el tercero. Pero si está en el primero, el arco tangente te va a dar inmediatamente el ángulo. Y si está en el cuarto, también. ¿Ya?
Entonces, ¿cuándo se le suma pi? Solamente para complejos en el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Ya? ¿Cuál es? En el segundo y en el tercero, porque el arco tangente entrega acá solamente. Dígame. ¿Este? ¿Sí? Po? Es que lo que hice fue... Ah, no, pero es que lo que pasa es que tomamos este y lo escribí en forma polar y llegué a este. Aquí fue donde le sumé el pi. ¿Sí? Después lo único que hice fue comprobar de que era el mismo. ¿El menos pi cuarto de dónde salió? El menos pi cuarto del arco tangente de menos 1. ¿El arco? El arco tangente. ¿Sí? El arco tangente de menos 1 es menos pi cuarto. ¿Por qué? Porque menos pi cuarto tiene tangente igual a menos 1. ¿Sí? ¿Cuál tablita? No he preguntado, pero yo creo que sí. Voy a preguntar. Se los digo el lunes. De Moibre, sí. Yo creo que ese apellido nunca lo habían escuchado. Lo más probable. Moibre. No sé cómo se pronuncia. Muy... Moibre. Ya. Para introducir este teorema, quiero que hagamos una cuenta primero. Y ahí deduzcamos a qué se refiere. Ya. Ese complejo, coseno de un ángulo más i veces seno de un ángulo. ¿Qué pasa si lo elevan al cuadrado? Quedaría eso al cuadrado. Que sería un cuadrado de binomio, ¿verdad? O sea, primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Estoy solo resolviendo el cuadrado de binomio. Más el segundo al cuadrado. ¿Qué cosa podríamos resolver de aquí? O sea, miren, ¿qué cosa entrega primero que todo un número real? ¿Cuál? El i al cuadrado, ¿cierto? Se va a transformar en menos 1. Y además tenemos un coseno al cuadrado. Entonces, el coseno al cuadrado lo repetí. ¿Y qué pasa acá? Quedaría menos seno al cuadrado, ¿cierto? Ya. ¿Y cuál sería la parte imaginaria? Voy a escribirlo así. En vez de coseno por seno, seno por coseno. Por i. Ya. Ya. Y ahora les pregunto. ¿Eso qué era? ¿Qué fórmula era? Coseno al cuadrado menos seno al cuadrado.
Cuando es suma, da 1. Pero cuando era resta... Miren su formulario, si lo tienen a mano. No está a mano, ya. ¿Lo botaron? Van a tener que imprimirlo de nuevo después si es que se ocupa. No, ya. Ah, ya. Lo votaste porque no lo querías votar, no. Muy bien, me parece. Esto era... Eso, ¿sí o no? Coseno del ángulo doble. Porque esto lo podían escribir como teta más teta y usar la fórmula del coseno de la suma. ¿Y qué era esto? Con otro color mejor. 2 seno de teta coseno de teta. Era seno del ángulo doble. Voy a preguntar, porque no me han dicho nada de coordinación. Una vez que tampoco es que vayamos a usar tantas trigonométricas, así que... Pero en una de esas con los ángulos conocidos, puede ser. Ya, eso es. Sí, siempre z cuadrado para abajo. Ya, pero mire, quiero que observen de dónde se partió, que es desde acá a lo que se llegó. Ya, miren, esta es una propiedad que mucha gente de repente ocupa, que está mal en reales, pero en los complejos está bien. Este 2... ¿Qué estoy haciendo con ese 2? ¿Y a dónde está entrando? Al ángulo. ¿Sí? Ya, entonces, la fórmula de Moivre es importante porque justamente eso es lo que dice. Cuando elevan un número complejo que está en forma polar, el exponente entra al ángulo. Eso es. Lo escribo. ¿Qué dice el teorema? Si z igual a r cis teta, o sea, un número complejo en forma polar, ¿cierto? Entonces, cualquier potencia de z va a ser igual a ¿qué cosa? Su módulo elevado a la misma potencia cis de n veces el ángulo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quieren elevar un complejo a 1500? Si está en forma binomial, tendrían que usar el teorema del binomio, largo. Pero ¿qué pasa si lo tienen en forma polar? El numerito entra. Fin de cuentas. ¿Ya? Entonces, por eso es útil esta fórmula, porque les permite calcular cualquier potencia de un complejo. Hagamos alguno de la guía. Ahí salían varios. La guía, la que pasé el otro día, no la subí, perdón, se me olvidó. Llegando a la casa la subo. Está en... Está en ninguna parte, está en mi correo. Eso está... El X más Y por Y. La parte real más Y veces la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Sí?
Ya, ese es un ejercicio de la guía, pongan atención. De hecho, este lo hice antes. Lo inventé y estaba justo en la guía. Qué curioso. Ya, el Z1. Z1. Es menos 2 raíz de 3 menos 2 por i. ¿Sí? Como les digo, al principio este ya lo hice. Fue cueazo nomás así. Ahí está, ¿ven? ¿Cuál era su módulo? Era 4. ¿4? Sí, 4. ¿Y cuál era su ángulo? 7 bisectos. Entonces, escribámoslo inmediatamente. Esto es 4 cis de 7 bisectos. ¿Ya? Ese es el complejo en su forma polar. Ahora, si yo quisiera este complejo elevarlo a 6, elevar eso, teorema del binomio. Es largo. ¿Sí? ¿Pero qué me dice la fórmula de Moivre? Que elevar a 6 es elevar ¿qué cosa? Elevar el número y poner el exponente dentro del ángulo. O sea, ¿qué nos quedaría? 4 a la 6 cis de 6 por 7 pi sextos. Los 6 se simplifican. ¿Cuánto es 4 a la sexta? 2 a la 12, 2 a la 10.000, 2.040, 4.096. ¿Sí o no? Sí. Cis de 7pi. ¿Y cuánto es coseno y seno de 7pi? ¿Se acuerdan que cuando teníamos un ángulo podíamos restarle múltiplos de 2pi y daba lo mismo? ¿Sí? O sumarle múltiplos de 2pi dependiendo del caso. Si a esto le resto 6pi, queda pi solamente, ¿cierto? 4096 cis de... Escribámoslo completo. Le resto 3 vueltas. Eso estoy haciendo. Restamos. ¿Sí? Quedaría solamente pi. ¿Mm? Para que el ángulo quede más chiquitito y poder hacer la cuenta de cuánto es. Porque de 7 pi no es fácil calcularlo directo, ¿sí? Pero en cambio si empiezo a restar vueltas, quedo donde mismo y es más fácil verlo. ¿Qué significaba cis de pi? Coseno de pi más seno de pi por i, ¿cierto? Sí, más. ¿Sí? Hola. ¿Cuánto vale coseno de pi? Menos 1. ¿Y seno de pi? Ese es 0. O sea, ¿cuánto sería la multiplicación? ¿Sí? Entonces, esa es la gracia que tiene la fórmula. ¿Se dan cuenta que si esto lo hubiésemos querido elevar a 6, hubiese salido largo? Y solo una potencia sexta. Imagínense una potencia 20, una potencia 40. Es inviable, ¿cierto? Pero con la fórmula de Moivre se hace súper corto. ¿Y qué es lo que se necesita para usarla? Tener la forma polar del complejo. ¿Y qué es lo que se hace con el exponente? Entra dentro del cis y eleva al módulo. Eso es todo. ¿Sí? Dígame. Porque trabajar con el 7pi no es tan fácil de forma directa, entonces empecé a restarle vueltas. Tú le restas 2pi, le restas una vuelta. Le restas 4pi, son 2 vueltas. ¿Sí? Para ajustar el ángulo a algo más chiquitito. Sí. Eso mismo. ¿Sí? Sí, porque todas las trigonométricas son 2pi periódicas, entonces tú le sumas 2pi
O le restas 2pi y quedas donde mismo. ¿Sí? Entonces siempre que tengan un ángulo muy grande, le pueden empezar a restar vueltas. O si tienen un ángulo muy negativo, por ejemplo, también. Sumarle vueltas. Para que quede cercano a 0. ¿Sí? Hoy día. ¿Con el qué? Es que lo que pasa es que como el seno de pi es 0, todo eso se hace 0. Y el coseno de pi vale -1. ¿Sí? Hoy día hay stream, chiquillos, a las 8. De complejos. Ya no se parecen las derivadas encima. Ya, ahora, en números reales, nosotros podíamos a los números positivos, sacar, o en realidad mayor o igual a 0, extraer una raíz, ¿cierto? Que era la raíz cuadrada, la raíz cúbica y así. Cuando era negativo, ahí habían problemas. Porque si era, por ejemplo, raíz cuadrada un negativo, en los reales no se podía. Pero en los complejos hay un teorema bien interesante que dice que todo número complejo, que lo voy a escribir, teorema, todo número complejo posee, distinto de 0. Posee n raíces enésimas. ¿A qué se refiere este teorema? Si tienen un número complejo, cualquiera, raíces cuadradas va a tener 2, que son distintas. Raíces cúbicas va a tener 3, que son distintas. Raíces cuartas va a tener 4, que van a ser siempre distintas. Eso es lo interesante del teorema. Por ejemplo, el complejo z igual -1. ¿Eso era un número complejo? Sí. ¿Cuál es su parte imaginaria? 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si al -1 ustedes, pensémoslo en los reales, le sacan la raíz cúbica? ¿Cuánto daba? -1. Pero hay una sola. ¿Qué está diciendo este teorema? Que tiene 3. O sea, nosotros sabemos sacar una cuando es un número real. Pero ¿de dónde salen las otras dos? Sale de los, justamente, las otras dos van a ser complejas. ¿Y cómo se sacan? Eso es lo que me interesa que aprendamos a hacer hoy día. ¿Cómo encontrar estas raíces? Ya, pongan atención, chiquillos, esto sí o sí sale en la prueba. Les aviso. Encontrar raíces de complejos. Es un tema que se pregunta siempre porque es la parte importante de los números complejos. ¿Usted va a hacer la prueba? No sé. Pero es que al final la anterior la hicimos entre todos, así que yo creo que va a ser lo mismo ahora. Ya, ahora, ¿cómo vamos a encontrar estas raíces? De verdad que es un proceso bien estándar, pero hay que entenderlo. ¿Cuál es el primer paso? Escribir el complejo en su forma polar. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con potencias y raíces, polares. Ya, trabajemos con este, porque fue el que les dije. Conocemos una, que es el -1. Pero las otras dos, ¿de dónde van a salir? Z igual -1.
¿Cuál es su forma compleja? O sea, su forma compleja, su forma polar. Podríamos sacar su módulo, ¿cierto? Podríamos sacar su ángulo. Pero este es bien simple de ubicar en el plano. Podemos mirarlo solamente, en vez de hacer toda la cuenta. ¿Dónde se ubica en el plano? En el menos 1,0. O sea, ahí. Entonces les pregunto lo siguiente. ¿Cuál es el módulo del complejo? ¿Cuál es su distancia al origen? ¿Es eso que vale? 1, ¿cierto? ¿Y cuánto tengo que girar para quedar ahí? 180, o pi. Entonces, ¿cuál sería la forma polar de este complejo? Coseno y seno. Ah, bueno, el módulo era 1 por cis de, ¿cuál era su ángulo? Pi, ¿cierto? Ya. Entonces, paso 1, escribir el complejo en su forma polar. Está listo. Paso 2. Reescribir el complejo de la misma forma, pero le vamos a sumar vueltas. ¿Sí? O sea, sumarle 2 capi. Eso. ¿Cómo sería el complejo escrito de esa forma ahora? Cis de... ¿Cuál era su ángulo? Pi. Y en realidad, ¿cierto? Porque al ángulo podemos sumarle cualquier cantidad de vueltas. ¿Ya? ¿Se entiende lo que se hizo, no? Al ángulo le sumamos vueltas. Eso es. Dígame. No, se me olvidó. Ya hoy día todos presentes. Ya. Entonces, ahí está el complejo en forma polar y ahí está el complejo también en forma polar, pero le estoy sumando vueltas al ángulo. Eso es. Ya. Tercero, sacar raíz cúbica. Porque eso es lo que quiero, ¿cierto? Dije raíces, en el ejemplo, raíces cúbicas de este. No lo escribí, pero ahora lo escribo. ¿Qué significa sacar raíz cúbica? ¿Cuánto estamos elevando? ¿A 3 o a 1/3? A 1/3, ¿cierto? Siempre que ustedes sacan una raíz, es lo mismo que elevar a una potencia que es una fracción. ¿Sí? ¿Qué era raíz cuadrada? Elevar a 1/2. ¿Qué era raíz cúbica? Elevar a 1/3. Y así. ¿Qué sería raíz sexta? 1/6. ¿Sí? Entonces, ahora, para este ejemplo, vamos a elevar a 1/3. Eso es sacar raíces cúbicas. Extraemos raíz cúbica. O sea, en otras palabras, elevamos a 1/3. Y aquí es donde usamos la fórmula de Moivre. Pongan atención. Si esto lo estamos elevando a 1/3, ¿qué pasa con el exponente? Entra, ¿cierto? O sea, nos va a quedar cis de... ¿cuánto? Todo eso multiplicado por 1/3. O sea, pi tercios más 2k pi tercios. ¿Sí? Porque el 1/3 que está como exponente entra. ¿Sí? Profe, y el uno que está adelante del quiz, no se le... Ah, es que eso es un 1. O sea, elevar el 1 a cualquier cosa te va a dar 1.
¿Sí? Ahora, si hubiese otro número, ahí ese número lo elevas como número real. Ya, y miren lo que pasa. ¿Qué pasa cuando el k vale 0? ¿Qué queda? Queda cis de pi tercios. Ya, esa va a ser una raíz. Pongámosle z0. ¿Qué pasa cuando el k vale 1? Cis de pi tercios más 2 pi tercios. ¿Sí? ¿Cuánto es eso en total, la suma? 3 pi tercios, ¿qué sería? Pi. ¿Cuánto era cis de pi? Menos 1. ¿Sí? Porque pi es hacer esa vuelta. Ya, miren, de las raíces cúbicas, ahí apareció la que nosotros conocíamos. El menos 1. ¿Qué pasa cuando el k vale 2? ¿Sí? Pi tercio, ¿cierto? Y el k vale 2 quedaría 4 pi tercio. ¿Cuánto es eso? Cis de 5 pi tercios. ¿Qué pasa si el k vale 3? Voy a hacerlo con otro color. Ya, pongámosle Z3. Por ponerle un nombre. ¿Cis de cuánto? Pi tercios más. 6 ¿Cierto? 6 pi tercios, que es lo mismo que 2 pi. Porque si el k vale 3, al final estoy simplificando eso. Ya, ¿y qué significa sumarle 2 pi? Volvemos allá arriba. O sea, vuelve a hacer esa solución. Y exactamente, eso es lo que dice el teorema, que cualquier número complejo tiene n raíces enésimas. En este caso, raíces cúbicas, ¿cuántas va a tener? 3. ¿Cuáles son? La primera, ¿cuánto es cis de pi tercios? Veámoslo por definición. Esto era coseno de pi tercios más y seno de pi tercios. ¿Cuánto da? Pi tercios será 60 grados. Coseno de 60, 1/2. Y seno de 60, raíz de 3 partido por 2. Si esto ustedes lo elevaran a 3, ¿cuánto debería dar? Si esta es una raíz cúbica del menos 1 y lo elevan a 3, ¿cuánto debería dar de nuevo? Menos 1. ¿Sí? Porque acuérdense que potencia y raíces son cosas opuestas. Esta es la raíz cúbica de menos 1. Si se eleva a 3, debería dar menos 1. Esta es otra raíz cúbica de menos 1. ¿Qué pasa si se eleva a 3? Esa es más fácil de ver. Da menos 1, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? Bueno, así como está, va a dar algo parecido a lo de acá. Con sí, cambios de signo solamente. Pero ¿qué pasa si se eleva al cubo? Va a dar también menos 1. ¿Ya? Así es como se encuentran raíces de un complejo. ¿Hacemos otro? Dígame. Sí. Sí. Sí, porque acuérdate que el complejo tenía esta forma, x más y por y. Y cuando tú lo pasabas a forma polar, este era r coseno. Y este era r seno. Por eso el seno queda siempre al lado del i. ¿Mm? ¿Cuál? La suma de 1/2 más y raíz de 3. No, da así. Solamente así. Lo que cumple es que si tú lo elevas a 3, te da menos 1. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Menos 1, porque de ahí provino todo.
¿Mm? ¿Sí? A ver, ¿había alguno? No, estas raíces cuartas. Raíces quintas. No, este. No me decido. Ahí está, ese. Ya, y ese. Raíces cúbicas de ese número complejo. Misma historia. Paso 1, transformarlo a coordenadas polares. Y para transformar a coordenadas polares, ¿qué cosas se necesitan? El módulo y el ángulo, ¿cierto? Ya, el módulo. Raíz de 4 al cuadrado más o menos. siempre es más, porque el menos queda dentro del paréntesis y entonces el cuadrado te lo absorbe. Y eso daría 32, raíz de 32. Miren, ¿qué pasaba si se repetía el mismo número? Era raíz de 2 veces el mismo número y ahí queda el mismo número pero por raíz de 2. ¿Sí? Ya, listo el módulo. El ángulo. Ya, primero, escribamos el arco tangente. ¿De quién? La parte imaginaria, el I. ¿Sí? O sea, da lo mismo el signo porque al final negativa arriba, positiva abajo o al revés va a dar el mismo. Ya. Y lo que entrega el arco tangente. Este arco tangente de menos 1. Es menos pi cuartos. ¿Nos quedamos con eso o hay que sumarle pi? ¿Cómo se veía? Teníamos que dibujar el complejo o imaginarlo. ¿En qué cuadrante está? Eso, hay que ver en qué cuadrante. Parte real es 4. Ahí está. Entonces, la pregunta, silencio chiquillos. ¿El ángulo que entrega el arco tangente sirve o hay que sumarle algo? ¿Cierto? Porque ese pedacito. Ya, menos pi cuarto. Listo. ¿Cuál sería el complejo en su forma polar entonces? Z. Primero su módulo. 4 raíz de 2. Cis de menos pi cuartos. Ya, ahí sería si lo quisiéramos solo en forma polar, ¿cierto? Pero nosotros queremos sacarle raíces cúbicas. ¿O cuartas? Ah, cúbicas. Bueno, puede ser cualquiera, ¿cierto? Si ya en este punto... ¿Y qué hay que hacerle entonces para encontrarla? Sumarle vueltas. Eso hay que agregarle siempre. Sí, porque eso es justamente... De ahí es donde tú sacas todas las posibles raíces. ¿Sí? ¿Y a qué raíces le sacamos? ¿Las raíces cúbicas o otras? Ya, cúbicas nomás. ¿Qué significa sacar raíz cúbica? Elevar a 1/3. Ya. La parte que es numérica, esta de acá, es un número real, se eleva a 1/3 solamente. Quedaría la raíz cúbica de eso como número real. ¿Sí? Ya. Y si entra el 1/3, multiplica, ¿cierto? Esa es la fórmula de Moivre, por eso es que sirve. ¿Qué pasa si todo esto lo multiplican por 1/3? Quedaría menos pi 12avos más 2k
pi tercios. ¿Y cuáles serían todas las raíces? Primero, ¿qué pasa si el k vale 0? Sería 4 raíz de 2 y elevado a un tercio cis de menos pi sobre 12, cuando el k vale 0. ¿Qué pasa cuando el k vale 1? El número de adelante es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? El ángulo. Menos pi sobre 12 más 2 pi tercios. ¿Y cuando el k vale 2? Menos pi sobre 12 más 4 pi tercios. Y si el k valiera 3, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a la primera. ¿Sí? Porque si el k vale 3, lo que estamos haciendo es sumarle una vuelta al primero. Ya, y estas serían las 3 raíces cúbicas del complejo. ¿Sí? Y si hubiesen sido raíces cuartas, ¿cuál era la diferencia? Que el k llega hasta k igual a 3. ¿Y qué es lo que hubiese quedado aquí adentro? Si hubiesen sido raíces cuartas. 16. Y esto hubiese sido un 4. Eso es lo único que cambia. Si hubiesen sido raíces quintas, k llega de 0 hasta 4. Aquí a un 5. ¿Qué hubiese ido aquí? Si es 5. 20. Y acá hubiese quedado 5. ¿Ya? Entonces uno también pone que estas son las 3 raíces encontradas. Las 3 raíces cúbicas del complejo. ¿Sí? Dígame. Sí, si hasta la quinta sería 0, 1, 2, 3, 4. Porque al final tienes que quedarte con 5. Y si partes de 0, sería hasta la cuarta. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, pues, hay que sumarlo y sacarle el coseno y seno. ¿Sí? Caleta. Sí, no sé cómo lo vamos a hacer. Ahí vamos a tener que tener una conversación. O sea, igual los contenidos que quedan pasan a lineal. Eso pasaría. Pero la idea es que no, porque si no vamos a recortar el otro plan y así. No, quedan polinomios. Polinomios y matrices. Sí, es que polinomio... Yo encuentro que lo más fácil es polinomio. De todo, un poco más difícil que polinomios, pero tampoco es tanto más. ¿En la idea hay matrices también? No, hay solo complejos en la que estoy estudiando. Ya, chiquillos, atención acá. Una propiedad interesante. Si ustedes tienen un complejo en forma polar, R coseno y seno de teta. Ahí está. ¿Qué significaba el R y el teta? El R era el módulo y el teta
El ángulo. Ya. El conjugado. ¿Cómo se definía el conjugado de un complejo? Le cambiábamos el signo a la parte imaginaria, ¿cierto? Y geométricamente quedaba ¿dónde? Abajo, ¿cierto? O sea, más que abajo, simétrico respecto del eje X, ¿sí? Ya, este es el Z, y el que puse en rojo sería el Z conjugado. ¿Cuál es el módulo del conjugado de Z? El mismo. ¿Y cuál debería ser el ángulo? El mismo pero negativo, o el opuesto, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Si tienen la forma polar de un complejo, ¿cómo escriben su conjugado? Cambiándole el signo al ángulo. Eso es todo. ¿Sí? Y este es menos teta. Ya, y último teorema de esta parte. De hecho, con esto terminamos complejos. Sí. Teorema de Euler. ¿Les suena ese nombre o no? ¿De dónde? De los logaritmos. O de la exponencial, de la E. ¿Ah? Sí. Ya, ¿qué dice este teorema? Bien importante, chiquillos, y también útil. Pongan atención. ¿Qué es lo que dice? E del número E elevado a la unidad imaginaria por un ángulo está relacionando hartas cosas, por eso es importante. Es igual a coseno de teta más i seno de teta. Ese es el teorema de Euler, o fórmula de Euler. ¿Se dan cuenta que está relacionando hartas cosas? Trigonométricas con exponenciales. O sea, si alguien dijo por ahí, esto es lo mismo que decir eso. E elevado a i por teta es lo mismo que coseno de teta más i por seno de teta. Y de hecho, gracias a acordarse de esto, ustedes pueden deducir todas las propiedades. ¿Qué pasa si elevan a n en ambos lados? Por ejemplo, esto, si lo elevan, e elevado, veamos las consecuencias de esto. Consecuencias de la fórmula de Euler. ¿Qué pasa si la exponencial la elevan a n? ¿Qué sabían de las propiedades de las potencias? ¿Qué se hace cuando hay potencia de potencia? Se multiplica. O sea, quedaría e elevado a i por n teta, si lo queremos escribir así. El n multiplica. ¿Sí? Estas dos cosas se multiplican y la agrupé de esa forma. ¿Cuánto es esto? Si lo escribimos de esa forma, sería cis de n teta. ¿Y qué era eso? Era la fórmula de Moivre. ¿Ya? Íbamos tan bien. ¿Mm? Esa es la otra. ¿Cuál es el módulo de esto? El módulo de e elevado a i por teta. Miren,
Módulo de eso es módulo de eso. ¿Cómo se sacaba el módulo de un complejo? Esto al cuadrado más eso al cuadrado. ¿Cuánto es coseno al cuadrado más seno al cuadrado? 1. La exponencial compleja tiene módulo 1. Ya, miren, si tenemos esos dos números complejos, R1 cis de teta 1, R2 cis de teta 2. Es como que tuvieran, no sé, pues 2 cis de pi y acá 3 cis de pi medio, por poner algo. ¿Sí? Son dos números complejos. ¿Cómo quedarían escritos en forma exponencial? ¿Cuánto era esto? Sería e elevado a i por teta 1. ¿Sí? El ángulo que esté aquí es el mismo que va ahí. E elevado a i teta 1. ¿Cuál sería z2? R2 e elevado a i teta 2. Y esa sería su forma exponencial. ¿Qué pasa si los multiplican? Z1 por Z2. ¿Qué pasa si ustedes toman esto y lo multiplican con eso? Esos dos son números. Se multiplican. ¿Y qué pasa con las exponenciales? Se suman los exponentes. ¿Cuánto queda? I teta 1 más I teta 2. Sí, son dos numeritos solamente. Y podemos factorizar por la I, ¿o no? R1, R2, E elevado a I, teta 1 más teta 2. ¿Y cómo se podría interpretar geométricamente eso? Ya, esto es un número complejo. ¿Qué es esto? Su módulo. O sea, cuando ustedes multiplican números complejos, el módulo del resultado, ¿cuál va a ser? La multiplicación de los módulos. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el ángulo del resultado? La suma de los ángulos. Así se interpreta. Hagámoslo en un dibujito y estamos listos. Ya, por ejemplo, ahí está Z1. Supongamos que este es un ángulo pi sextos y tiene módulo 3. Voy a poner otro que sea ese, que tenga ángulo pi cuartos y tenga módulo 4. ¿Qué pasa si multiplico esos dos complejos? ¿Qué debería resultar? De partida, ¿cuál es el módulo de la multiplicación? Sería multiplicar los dos módulos. ¿Sí? O sea, va a tener módulo 12. ¿Y cuál va a ser el ángulo de la multiplicación? Sería sumar los ángulos. Pi sextos más pi cuartos. Ya no sé, pi sextos más pi cuartos. ¿5 pi sextos? No sé. 4, 6, 10 pi partido en 24. 5 pi partido por... Hoy soy malo para sumar. Cuando aparece pi, ya. Pi sextos más pi cuartos. Son 10 pi partido en 24. 5 pi partido en 12. ¿Eso o no?
Y 5pi partido en 12 son... es un poquito menos que pi medio, ¿cierto? Entonces, el complejo que resulta tiene módulo 12 y tiene ángulo la suma de los dos. ¿Ya? De hecho, yo encuentro de que trabajar los complejos en su forma exponencial es la forma más fácil de hacer todas las cuentas. ¿Subo? ¿Bajo? ¿A dónde? La gráfica, ya. Ya, chiquillos, quedamos ahí.